A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias: 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión y en Alfa TV. Y nos pueden seguir también desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, es nuestra web, nuestro streaming. Y además también este programa lo subimos luego de su emisión al aire a YouTube. Telesucesos HD es nuestro canal de YouTube. Tenemos el día de hoy la presencia del ingeniero Ricardo Vallejo, ya le hemos tenido en otras ocasiones. Él es el director comercial de Iconta. Vamos a hablar de un tema que es de gran relevancia y que tiene que ver básicamente con la ciudadanía en general, con las personas que estamos en el trabajo diarios en relación de dependencia o de manera independiente, y es la declaración de gastos personales. Pero, ingeniero, primero recordémosle a la gente lo que es Iconta. Creo que es bueno siempre hacerles mención de eso. Bueno, buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, precisamente, ¿a qué se refiere Iconta? Que de por sí es una marca especializada en vender el tema de software contable. Un software contable, pero no el típico software contable, sino un software contable en la nube. ¿Por qué en la nube? Porque ahorita todos los sistemas y demás estamos montados en la nube, en el cual Facebook, Instagram y demás. ¿Qué es la ventaja de tener un sistema contable en la nube? En el cual tú puedes tomar un tema de toma de decisiones. Nosotros nos enfocamos a un mercado siempre en lo que es pequeños y medianos empresarios, en el cual tengan el mejor sistema, pero a un precio accesible. ¿Qué significa? En el cual puedas tener un control de tus inventarios, tus servicios, tu facturación electrónica, puntos de venta y demás. Y a eso nos dedicamos, a que el empresario pueda revisar toda su información contable desde cualquier parte del mundo. Y también los contadores. Antes los contadores les tocaba ir local por local o ir a cada oficina e ir y recibir toda esta información. Ahora toda la información ellos pueden digitar desde su casa, desde su oficina, y pues pueden obtener mucho más trabajo y pueden obviamente entregar una información más fiable con sus balances, estados de resultados. A eso se dedica Iconta. El sistema les permite presentar todas esas obligaciones que además se derivan del tema. Claro, precisamente. Todos estos meses que tenemos hablando, que es enero, febrero, marzo y abril, lo que necesita el contador es tener toda esa información en el cual puede hacer y declare ante los entes de control. ¿Cuáles son los entes de control? El Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, demás, por ejemplo también la Superintendencia de Compañías. Entonces, con tener toda esta información, si yo la tengo ya receptada en la nube, ya no lo tengo, yo puedo revisar todo lo que yo quiera en ese momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que está en relación, mejor dicho, que tiene una relación independiente, es decir, trabajan de manera independiente, digamos un médico en el cual emite por cada consulta una factura? De pronto los médicos, digamos, es un poco más habitual. En el caso, qué sé yo, de alguien que está en la construcción, un ingeniero civil, un arquitecto, tal vez no es que está facturando todos los días, sino que emite facturas de acuerdo al avance de obra, a proyectos. Habrá meses en los que no tenga, por ejemplo, un tema de emitir facturas. ¿Ellos también pueden acoplarse a este sistema? Claro, la ventaja el tener, nosotros tenemos planes para empresas y también para profesionales. ¿Qué significa profesionales? Que quieren emitir su facturación electrónica desde su computador y también desde su celular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un aplicativo en el cual pueden emitir la factura electrónica desde cualquier parte sin necesidad de tener un computador. Entonces, ¿qué es la ventaja? Que el doctor termina su operación o el arquitecto o el ingeniero pueden emitir, listo, emite la factura electrónica, le llega el correo electrónico del cliente y con eso cumplen con la ley, cumplen con ellos y demás. Y cuando toque las declaraciones, automáticamente el sistema genera una declaración. Ya, no desgraciadamente, actualmente todavía el Servicio de Rentas Internas todavía en eso todavía no ha, se puede decir, no ha actualizado esto, pero ¿qué es la ventaja? Puedes sacar un reporte de toda tu facturación y con eso nosotros ya se declara, pero es mucho más sencillo. Cuando yo ya he declarado, digamos, he ingresado $20,000, ya en el SRI, en la declaración de, por ejemplo, del IVA o renta, ya te salen los valores. Ya actualmente, como esa información
como es una facturación electrónica, estamos hablando que ya es una información cruzada, que ya el SRI ya sabe que en realidad facturaste $20,000. Lo que tienes que es asentar el tema de tus gastos, que también ya el SRI sabe cuáles son tus gastos, porque ya la mayoría de contribuyentes, casi el 99%, está dentro de facturación electrónica. Entonces, lo único es hacer la declaración y pagar el tema de impuestos. Ok. El tema de la declaración de gastos personales es un tema que la gente está hablando hoy en día, sobre todo por el tema de la época y todo eso. ¿Qué es la declaración de gastos personales? Bueno, es importante saber que pasamos en enero. En enero las empresas tienen que hacer un anexo de relación de dependencia. ¿Qué es un anexo de relación de dependencia? Es declarar todos los ingresos y los gastos personales del empleado del año 2024. ¿Ok? Con el contador tenía esta información. ¿Por qué? Porque en febrero, que estamos ahorita, los empleados le entregan un formulario GP, que se llama un GP proyectado del 107, en el cual proyectamos nuestros gastos personales, que significa salud, vivienda, educación, alimentación, ¿sí? En esos cuales puede incluir tema de arriendos, pueden incluir tema de, digamos, si yo tengo un préstamo hipotecario y así consecutivamente, puedo incurrir y puedo hacer una proyección de mis gastos personales para todo el año 2025, ¿sí? Eso con los empleados en relación de dependencia. Empleados de relación de dependencia. Con eso, ¿qué significa? Que el contador o el encargado de recursos humanos o el encargado de pagar los roles sabe cuál es el valor que le tengo que retener a ese empleado, ¿ya? De impuesto a la renta, ¿sí? Para poder que, pues, cuando él haga su declaración de renta, que precisamente el próximo mes hacemos nosotros, en marzo de la declaración del año 2024, ellos hagan, ok, tuve tanto de ingresos, estos fueron mis gastos ya reales, y este fue el valor que me retuvo mi patrono prácticamente, y podría haber o una diferencia, o a su vez puede haber una diferencia a favor del contribuyente o a favor del SRI, en el cual nosotros como contribuyentes tenemos que pagar. Existen bases y techos en el valor de los ingresos, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo, una persona que ya tiene que empezar a declarar su impuesto a la renta es pasado de los $12,000, ¿sí? $12,000 al año. Significa que son un promedio de 1,000 mensuales. mensuales. Es un poquito más de 12,000. Pero con eso, y obviamente no podemos exceder el 50% de nuestros gastos personales. Significa que además de eso, tenemos que, hay una mayor deducción de ese gasto personal si yo tengo el tema de cargas familiares, si tengo 1, 2, 3, 4 cargas familiares. Con eso yo puedo reducir mi tema de mi impuesto para el pago de impuesto a la renta. ¿Puede llegar a cero incluso ese impuesto? Cero no, porque sí, siempre hay un valor que se paga, ¿o no? Depende de lo que yo me gano. Ajá. Digamos, yo me gano un promedio de $20,000, ¿sí? En el año, y tengo un promedio de gastos de $8,000, 8,000, 9,000, y tengo mis cargas familiares, casi 2 cargas familiares, en realidad el impuesto a la renta es pagar cero, ¿sí? Entonces, pero si ya gano $30,000, $40,000, obviamente yo solo me puedo deducir casi los $10,000 en gastos personales, que es aproximadamente, pero ya de ahí empieza una tabla de $20,000, $30,000, de acuerdo a tu ingreso, pues vas a pagar un impuesto a la renta que puede llegar a casi al 35% de impuesto a la renta. En la gente, en profesionales que son independientes, lo mismo, hay declaraciones. Lo mismo, claro, los profesionales, ¿qué hacemos? En mi caso, nosotros en marzo declaramos nuestro impuesto a la renta. También declaramos, por ejemplo, también el anexo de gastos personales, que también me lo puedo deducir, y también de acuerdo a mis cargas familiares, ¿sí? Pero yo declaro y digo, listo, estos son mis gastos personales, me gasté en el supermercado, tengo un préstamo hipotecario con X banco, y así consecutivamente reúno y hago mi anexo de gastos. Y pongo en la declaración de renta, tengo la parte de los ingresos y los gastos que yo tengo. También tengo los gastos de mi giro de negocio como profesional, que también incurren y que obviamente disminuyen el tema para el pago de impuesto a la renta. Que tiene que tener relación con la profesión. Relación con la profesión. O sea, por ejemplo, materiales de construcción para los constructores, de pronto en los médicos y lo que son insumos médicos. Insumos médicos y demás. Pero, por ejemplo, yo para ser constructor o médico, ¿sí? Gasto combustible, por ejemplo.
Entonces yo me lo puedo deducir porque obviamente es parte de mi trabajo, en el cual yo me tengo que movilizar a mi lugar, y es parte de mi gestión. ¿En eso hay límites o simplemente es un límite de total, digamos, el que existe? Porque antes se hacía, por ejemplo, hasta un tanto por ciento tiene que ser relacionado con la profesión. Claro, ¿no? Había en gobiernos anteriores, o bueno, en parte del servicio de rentas internas, había topes, por ejemplo, en publicidad, de acuerdo a los porcentajes. Obviamente, yo no me puedo decir que gasto, digamos, tengo un ingreso de $30,000 y tengo $30,000 en gasolina. Es algo ilógico. ¿Sí? Si me entiendes, tiene que ser valores proporcionales de acuerdo a la actividad que yo tengo y al movimiento que yo tengo. Porque si yo tengo un vehículo, normalmente un gasto promedio oscila entre los $100 o $200 mensuales. Entonces significa que me gastaré $2,000 en el año. Entonces depende de eso. Entonces, para valores proporcionales, pero igual, toda esta información, como les digo, siempre está cruzada con el servicio de rentas internas. Ya todo está cruzado, además, ¿no? Sí, exacto. Ya al menos ya un 99%. Ni cómo mentirles. Ni cómo mentir. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esta declaración? Bueno, los beneficios que es importante es cumplir con el país. Primero, porque nosotros a generar un ingreso grabado tenemos que pagar impuestos. 2, nos evitamos el tema de multas, intereses, mal sabor de boca, que en el cual el SRI esté detrás de nosotros, ¿sí? Que en el cual nos pueden incautar bienes, nos pueden el tema de bloquear cuentas, y obviamente que es importante hacer nuestras declaraciones correctamente sin evasión de impuestos. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a evadir impuestos y demás, lo que me va a provocar es que tenga un problema con el SRI, 2, puedo tener un problema de cárcel, digamos, porque el tema de evasión de impuestos es cárcel. Entonces, importante hacer las declaraciones correctamente. No poder contratar con el Estado, por ejemplo. También contratar al Estado. Siempre es importante, creo que como recomendación, es contratar a un asesor, asegurarnos de que el asesor que estemos contratando no divulgue nuestra información. Sabemos que esta información es muy personal y que hay que ser muy cuidadosos a quién le damos, ¿no? Porque actualmente no vivimos en un mundo que actualmente la información se vuelve y ya sabe cuáles son tus ingresos y pueden ser vulnerados tus derechos y demás. Entonces sí es importante tener, siempre yo le digo a mis clientes, por ejemplo en iConta, siempre cuando adquieren un sistema contable en el cual adquieran el sistema contable que te dé un resguardo, protección de tus datos y demás, por ejemplo la firma electrónica, un sinnúmero de cosas para que tú estés tranquilo de que estás trabajando con una empresa seria o con un profesional serio que ya no tenga ningún problema ante el SRI, porque un profesional, si no lo hace correctamente, el que es responsable de la información eres tú, no él. Al final si le das tu clave de tu firma electrónica, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú declaras los impuestos y demás, y en base a eso, ya no tienes. ¿Qué errores son los más comunes que se producen en este tema de declaración de impuestos? El primerito debe ser no hacerla, ¿no? Primero, no hacerla. 2, en los gastos personales, poner gastos que no están dentro de esos rubros, ¿sí? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, licores, por ejemplo. Todas las semanas. Combustible, salidas, por ejemplo, hoteles, parte de turismo sí entra, pero bueno, no entra diversión de otros estilos. Pero que es importante saber en qué cada rubro, en la alimentación que puedo ingresar, digamos en vivienda que puedo ingresar, entonces poner los gastos que son y hacer la declaración correctamente, verificar mi formulario 107, que eso también lo podemos ver en el SRI. Si no está en el SRI, el formulario 107, es porque mi patrono no ha hecho la declaración que les había comentado en enero, el anexo REDEP, en el cual reporta toda la información. No lo subieron, no hicieron. Exactamente. Entonces, ¿qué le tengo que decir? Mira, no está subida la información, ¿qué pasa? Entonces, sí es importante para poder yo hacer una declaración correctamente. De acuerdo. Esos serían los errores más comunes, ¿no? Sí. Ya. En tema de cronograma de impuestos a lo largo del año, la declaración de impuestos personales, entonces, hasta ahora, hasta febrero, ¿depende del último dígito de la cédula o independiente? Independiente de lo que es la empresa, lo que hace es decir, mira, tienes hasta esta fecha
para entregarme tu formulario. ¿Por qué? Porque de ahí el contador ya hace la proyección para lo que es marzo, abril, mayo, junio, etcétera. Entonces, si ya no entregas, lamentablemente lo que va a hacer la parte de tu patrono es descontarte un impuesto de la renta mucho más alto, y que a la final vas a tener que o pedirle al SRI para que te haga la devolución de esos valores. De acuerdo, entonces eso hasta febrero. Después, ¿qué se viene durante el año? Marzo ya viene lo que es la declaración de renta, que somos las personas naturales, sea en relación de dependencia o sean RIMPE, por ejemplo, o también están los de régimen general, que son los profesionales y demás. Haces una declaración, y en abril vienen las declaraciones de impuesto a la renta de las personas jurídicas y también la superintendencia de compañías, y también viene la declaración de utilidades. Entonces, para la parte contable, sabemos que estos 4 meses son bastante movidos, porque pues obviamente tenemos que tener toda esta información y demás, que es importante. Ya después de abril la cosa se baja un poquito hasta fin de año, tal vez. Ya a fin de año el tema de balance. Claro, siempre, la parte contable siempre va a tener movimiento, pero sobre todo estos 4 meses son los más movidos. Algo que la gente siempre pregunta y que tiene que ver relacionado con el tema de tener un RUC o de estar dentro del sistema de impuestos, es lo que tiene que ver con la patente, ¿no? ¿Qué es la patente, además, ¿no? y qué es lo que significa? Porque, por ejemplo, los municipios calculan la patente y el 1.5 por mil para las empresas en relación al balance que presentó una empresa ante el SRI, ¿no es cierto? Claro. Y lo mismo pasa con la gente que es independiente, con los profesionales. Mira, con el Distrito Metropolitano de Quito, con el último cambio, ¿qué le pasaba? Que antes los gobiernos de turno que tenían pusieron una patente demasiado alta. ¿Y qué pagabas? Pagabas patente de acuerdo a las actividades que tuvieras. Si tuvieras 4 actividades, cada actividad tendría diferente valor, y el valor era súper alto. Entonces, ¿qué pasó? Con el tema los concejales y demás, hubo una reunión, y pues obviamente hubo una resolución el mes de diciembre anterior. ¿Y qué pasó? Que ahora todos los profesionales, los que son profesionales y su RUC independiente, pagan $15, sea tengan 4 actividades, sean 3 actividades o sean 2 actividades, $15 al año. Ya lo que son personas jurídicas pagan de acuerdo a su 1.5 por mil y patente, de acuerdo a su activo, su pasivo, su patrimonio, sus ingresos, y se hace un cálculo en base a eso. Pagas un tema de patente. Entonces, la patente la tenemos que pagar hasta mayo, importante, pero ya la podemos ir haciendo. Por ejemplo, los profesionales podemos hacerla. Yo particularmente, yo ya la hice, pagué mi valor de $15 y listo. Me salvé, ya listo, pagué. ¿Qué es importante? Ya pagarlos, y así evitarnos un tema de multa de intereses contra el municipio. Claro, porque a veces no es que no se quiera pagar, sino que terminan en descuidos, ¿no?, de la gente. La mayoría de gente lo hace por descuido o falta de una cultura. Falta de cultura, y 2, porque piensan que solo es aperturar el RUC y pagar al SRI. No, también tenemos una responsabilidad ante el municipio, donde tengamos establecido nuestro RUC. Eso justo iba a preguntar, ¿dónde esté establecido el RUC? Porque si no, se nos generarían patentes en todos los GATS. Exactamente, ¿no? Además, puede ser que yo pueda tener mi RUC tenga dos establecimientos. Con una sucursal, digamos. Sucursal en Guayaquil y tenga en Quito. Pues sí, pago un porcentaje. Bueno, aquí en Quito sí ya pago los 15, ya los 15 ya te ocupo. Y Guayaquil yo puedo declarar, decir que mira, yo ya pagué un valor de 15 y puedo tener un descuento ante la patente de o sea, sucursal, por ejemplo. Sucursal, exactamente. Entonces yo digo, normalmente las declaraciones te dice paga en otros distritos, entonces se declara y se dice sí, le he pagado tal, entonces si hay un descuento para que obviamente esos rubros no se te vuelvan súper altos también. Claro, en el tema de las empresas, y si profundizamos un poquito más en relación a la patente, es básicamente una relación entre activos y pasivos. La gente todavía no entiende, o a veces para las empresas se les vuelve un tema un poco difícil el entender cómo es esa generación. Claro, por ejemplo, el patente te calcula, digamos, si tú tienes unos activos, te calcula el 1.5% de tus activos totales. ¿Ese es el 1.5 por mil? ¿O 1.5 por mil. Que va siempre atado a la patente. A la patente. Y obviamente la parte de ingresos y egresos, de acuerdo a tu utilidad, también se hace un cálculo, y el promedio, de acuerdo a tus ingresos y demás, también sales del valor de patente y pones tu actividad, pero ahí es más un aglomerado de acuerdo a tu información
contable que tienes. Claro, porque hay gente, yo he visto, mejor dicho, empresas que han tenido la duda en otras entrevistas, incluso me dicen, ¿qué pasa? Que cada vez el valor, por ejemplo, de patente va subiendo en el municipio. Yo he tenido menor actividad económica y además mis activos, dentro de lo que consta el patrimonio, lo voy depreciando, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y lo vengo depreciando, por ejemplo, desde la implementación de las NIPS, que creo que fue año 2012, ¿no? 2012. 2012. Entonces, claro, dicen, ¿cómo así me está saliendo cada vez más? De pronto no se está haciendo un proceso correcto dentro de lo contable. Claro, el cálculo... Porque por último lo ideal sería que salga igual, ¿no? Salga igual, Ajá. pero siempre, todos los años va a haber un incremento. Uh-huh. El cálculo siempre es casi exacto. Que es lo importante es que, de acuerdo a la actividad del ingreso y demás, te hacen como un promedio, pero casi, obviamente, si tú disminuyes, pero también es importante saber, si tú tienes un activo, pero de pronto tu pasivo también es alto y tu patrimonio es muy bajo, también obviamente disminuye. Obviamente, que también es importante saber que si tu patrimonio también empieza a subir, pues el problema es eso, que vas a pagar más patente. Entonces, a veces muchas empresas, ¿qué es lo que pasa? Que sus utilidades las siguen acumulando, entonces tu patrimonio se te vuelve demasiado extenso. Entonces, ¿qué pasa? Es preferible ya entregar el tema de dividendos y disminuir ese patrimonio para evitar tanto pago de impuestos. ¿Y en los pasivos qué pasa, por ejemplo? No, el pasivo es mejor que, bueno, desgraciadamente claro, se aumenta y obviamente va a disminuir, porque claro, si tienes un pasivo más alto, claro, obviamente la empresa tiene una deuda mucho mayor y pues obviamente es una empresa que no es rentable y actualmente, claro, al momento que tú haces la declaración, ya obviamente sí va a disminuir. Y ante eso las deudas por cobrar, por ejemplo, porque pueden haber deudas de años, ¿terminan perjudicando o es preferible mantenerlas ahí para que el pasivo sea mayor? Claro, también, claro. Porque si tienes un activo y tienes unas cuentas por cobrar súper altas, y si ya sabes que son cuentas incobrables, es preferiblemente bajarlas. Bajarlas, correcto. Y Conta entonces está disponible, digamos, para la ciudadanía en general, para además ir solucionando todo este tema. Tenemos todo claro. O sea, que es lo importante y que puedas tener, y normalmente los clientes hacen una reunión, los empresarios hacen su reunión con el contador. ¿Qué pasaba? Que antes el contador tenía la información en su computador, pero el empresario no sabía qué pasaba con su compañía. Actualmente ya la compartición es igual. Entonces el contador ingresa información, la información es transparente, lo que hace el empresario es revisar cada mes y se reúne con su contador, a ver, revisemos nuestros balances, revisemos nuestros estados de resultados, y él puede revisar desde su casa y le puede decir, antes ¿qué pasaba? Que tenías que llamar al contador, ve, pásame el balance, el estado de resultados, necesito presentar al banco y demás. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora ya el empresario se mete con su usuario, su clave, y puede descargar su información. Y se puede ir haciendo ajustes, por ejemplo, en el transcurso del año. Claro, ¿no? Mira, esto está pasando. Estamos subiendo mucho en esto. Ajá, baje. Claro, y además, ¿qué puedo decir? Digamos que yo, como constructor, normalmente los constructores, ¿qué es lo que más les sucede? Dan anticipos para la obra. Entonces le doy al maestro, le doy al ferretero, le doy a la... Y empiezas a tener un ingreso súper alto y el contador te dice, no, listo, tienes tanta utilidad, pero le dice, pero esta utilidad no la tengo. Ah, no, pero es que he dado tantos anticipos, pero... A ver, pero muéstrame las facturas. Entonces empiezan a ingresar las facturas y ya cruzar las facturas con anticipos. Entonces todo eso, la columna vertebral de todo negocio es la parte contable. Y a eso nos dedicamos con iConta, en el cual tú puedas acceder a esa información. iConta, ¿les podemos encontrar en redes sociales? ¿Hay una página web además? Sí, nos pueden encontrar en nuestra página web www.iconta.com.es y también en nuestras redes sociales como Sistemas Contables iConta. Muchas gracias, ingeniero, por haber estado aquí. No, a ti, ingeniero, por la invitación. A la orden siempre. Amigos, ha estado con nosotros Ricardo Vallejo, director comercial de iConta. Hemos hablado de lo que es la declaración de gastos personales. ¿Qué es esa declaración? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios? Los errores más comunes que se cometen en relación a esa declaración, que además el límite es prácticamente este mes de febrero. Y también hemos hablado de otros impuestos que se vienen a lo largo del año, sobre todo en estos primeros meses que son movidos, y que hay que estar pendientes. A veces termina siendo este tema de los impuestos un laberinto sin salida. En algún momento empezamos en la conversación, yo le empecé a preguntar en relación a las empresas, la patente, y cada que se va dando una respuesta es como que va apareciendo otra pregunta además, pero bueno, para eso qué mejor que tener la asesoría, en este caso, de iConta. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.